Mire, como le hemos informado, el endurecimiento de las políticas antimigratorias de los Estados Unidos ha provocado una crisis humanitaria en la frontera con nuestro país debido a la detención y a la criminalización de familias que buscan llegar a territorio norteamericano. En el proceso, cientos de personas han sido encarceladas, han sido enjauladas de forma inhumana, así lo consideraron diversos organismos de derechos humanos, y precisamente para analizar las consecuencias y las implicaciones de la política tolerancia cero, saludamos con mucho gusto al maestro Adalberto Méndez López. Él es consultor internacional y es consejero académico de Cultura DH. Maestro, bienvenido a Capital 21. Muchas gracias por acompañarnos en 21 Noticias. Muchas gracias. Y maestro Iván, ¿estará de acuerdo en que empecemos esta entrevista preguntándole sobre las políticas antimigratorias de Donald Trump, sobre la tolerancia cero a los migrantes? ¿Funcionan estas medidas para las intenciones del presidente de los Estados Unidos? Mira, definitivamente yo creo que es una medida, aparte de poco congruente, es una medida que no funciona en lo absoluto, porque la migración es un fenómeno que siempre va a existir, eso es un hecho. Pero particularmente si tomamos un poco la cifra que UNICEF actualizó en 2017, alrededor de 40,000 niños normalmente son repatriados, ¿no?, desde la frontera norte de Estados Unidos hacia Centro y Sudamérica. Hay un dato muy interesante: de estos 40,000 niños, alrededor de 18,000 niños son niños o niñas no acompañados o separados de sus padres de familia. Definitivamente esto no ayuda absolutamente en nada. Y esto está comprobado en distintas partes del mundo. Y si no, pregúntenle a los españoles con el caso de Ceuta y Melilla. Realmente no ha sucedido que este tipo de políticas de terror con respecto a los flujos migratorios detenga la situación o la resuelva, ¿no? Bien, maestro, hemos visto que Donald Trump en los últimos días, en menos de una semana, se ha enemistado con las potencias de Occidente, se ha acercado a Norcorea y hoy abandonan el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué implicaciones tiene esto? A ver, es una respuesta creo que natural y al final del día es algo sí inesperado, pero también es parte de la política de Estado que anunció el propio presidente Donald Trump desde la campaña, ¿no? Retirarse del Consejo de Derechos Humanos es un retroceso no solamente para los propios Estados Unidos, sino también para la comunidad internacional. El Consejo de Derechos Humanos se crea en 2006 como un mecanismo de fiscalización en materia de política internacional, particularmente focalizada en temas de derechos humanos, que busca hacer una evaluación de carácter periódica cada 5 años a un grupo de 47 estados, ¿no?, que van a estar evaluando a la situación de cada uno de los estados miembros de Naciones Unidas, y esto genera algo llamado un examen periódico universal, que lo que es un diagnóstico cada 5 años periódico de la situación de los derechos humanos. El que se retire de los Estados Unidos se suma a una lista de 3 países que ya existía, que no eran parte del Consejo de Derechos Humanos, que era Eritrea, Irán y Norcorea, y bueno, ahora Estados Unidos, ¿no? De nada sorprenderse esta ahora cercanía con Norcorea, quien no era parte del Consejo de Derechos Humanos, y ahora Estados Unidos se vuelve el 4.º país que no es parte de este consejo desde el inicio de este mecanismo en 2006. Maestro, en los videos hemos visto el trato que están recibiendo estos niños, estas familias, están siendo separados, están siendo localizados en zonas totalmente inhumanas, sin servicios, con un dolor terrible. ¿Cuántas leyes sobre derechos humanos, cuántos tratados está violando Estados Unidos al llevar a cabo este tipo de acciones? Esa pregunta hay que hacerla de manera desglosada. A ver, ¿cuántos? Pues técnicamente todo el corpus juris del derecho internacional que protege estarían siendo violados. Sin embargo, para que podamos mencionar que se está violando un tratado de derechos humanos, tienes que ser parte de él. Y la política de Estado de los Estados Unidos es no ratificar estos tratados internacionales. Les voy a dar un dato. El máximo instrumento internacional de protección a la niñez es la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña. Este tratado internacional tiene un récord mundial, es el tratado que tiene más ratificaciones a nivel mundial. De 193 países en el mundo, 192 países son parte de esta convención, incluido Somalia, que se suma como el último en 2014. El único país que no es parte es Estados Unidos. Y bueno, finalmente seguir con este tema de lo que está ocurriendo con los niños en Estados Unidos. ¿Qué está haciendo o qué debería de hacer la Cancillería mexicana al respecto? ¿Qué se puede hacer? Primero, te da vergüenza y te voy a decir por qué. 4 días de ausencia frente a lo que estaba pasando en Estados Unidos realmente no es justificable. Sale ya tarde y realmente sale muy a destiempo porque la situación comenzó a generar una inconformidad a nivel internacional. Pero yo me iría un paso más allá, y es que sale la Comisión Nacional de los Derechos Humanos junto con otros organismos de defensores de derechos humanos a nivel América Latina, solicitando medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con todo respeto, ese no era el papel de la Comisión Nacional. El papel de la Comisión era exigirle
a la Cancillería que tomara una posición frontal en contra de estas medidas que estaba haciendo el gobierno. Además, este acercamiento, esta solicitud de medidas cautelares sirve para dos cosas. Desafortunadamente para nada y para lo mismo. En la década de los 80, Estados Unidos fue llevado ante la Comisión Interamericana por un caso que involucraba derechos justamente de adolescentes. Este caso se llamó Pinkerton y Roach contra los Estados Unidos, en los cuales Estados Unidos condenó a muerte a 2 personas menores de 18 años. Se hizo toda una discusión al respecto. Sí, Estados Unidos no es parte de ningún tratado internacional y al final Estados Unidos no hizo absolutamente nada a pesar de la Comisión Interamericana, lo prohibió categóricamente. ¿Y qué podemos esperar entonces, maestro, sobre lo que sucederá a corto plazo y sobre la situación que están enfrentando estas familias de migrantes en Estados Unidos? Definitivamente algo que sí ha funcionado, y esto hay que un poco copiar y entender el contexto norteamericano, es que propios despachos pro bono que están en los Estados Unidos, organizaciones de la sociedad civil, ONGs, incluso clínicas de algunas facultades de derecho como la American University o lo que tiene la facultad de Notre Dame en Indianápolis, han generado estrategias de litigio pro bono justamente para poder llevar ante los tribunales domésticos este tipo de situaciones. Se necesita domesticar este tipo de litigio. De acuerdo, pues muchas gracias por la información. Es el maestro Adalberto Méndez López, consultor internacional y consejero académico de cultura. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Muchas maestro. gracias.